Así es, oh Señor. Nos acercamos esta mañana delante de ti. Nos acercamos, oh Dios, a reconocer tu poder, a reconocer tu santidad, a reconocer que tú eres grande y que tu misericordia es para siempre, Señor. Revístenos ahora, Señor, de toda justicia. Tu palabra dice, Señor, que apartados de ti nada somos, Señor. Que somos como esos pámpanos, Señor, que se secan y son echados al fuego. Por eso, Señor, hoy queremos ver tu gloria. Por eso te pedimos que derrames de tu fuego. Por eso te decimos, oh Dios, que estés delante de nosotros. Revístenos ahora, Señor. Úngenos ahora, Señor, con tu poder, con tu gracia. Líbranos, oh Dios, como dice tu palabra. Líbranos del mal, Señor. Quítanos la tentación, oh Dios, en esta mañana. Justifícanos, Señor, en tus justos juicios. Y líbranos, Señor, de la maledicencia de nuestro corazón. Porque nuestro corazón es perverso, Señor. Porque nuestro corazón siempre desea el mal. Dígale que nos perdone. Y que hoy, Señor, tu santidad esté delante de nosotros. Padre, prepáranos para entrar a ese lugar santísimo, para entrar a adorarte, a exaltarte y a glorificarte. Prepáranos, Señor, para poder ver tu majestuosidad, tu palabra. Esa palabra que tiene santidad en todo, Señor. Esa palabra que nos hace vivos. Esa palabra que es más cortante que espada de dos filos, Señor. Esa palabra que me lleva entonces a separar el espíritu y el alma. Esa palabra que llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Esa palabra que me hace discernir los intentos del pensamiento y las intenciones del corazón. Dígale hoy, Señor, aquí estoy, para que tú me unjas, para que tú me lleves entonces a explorar una nueva vida y una nueva condición. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden, somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo de Amor. Vamos a continuar entonces con nuestra serie de la identificación con Cristo. Vamos a mirar entonces la resurrección de Cristo como una muestra de nuestra esperanza. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener, y es en esa resurrección, ¿qué hay de especial para nosotros? ¿Cuál es el premio de que Cristo haya resucitado? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo invito a que usted vaya al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 5. Porque si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Escúchelo bien. Porque hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Hay algo muy especial, y es la resurrección de Cristo. No solo muestra el poder de Dios, sino que nos da la esperanza de una vida nueva. Quiere decir, ir a la cruz tuvo 3 pasos: el antes de la cruz, el momento de la cruz y el momento de la resurrección o después de la cruz. Antes de la cruz, el Señor vino y enseñó un estilo de vida, cómo se debía de traer las costumbres del cielo a la tierra, pero también anunció lo que iba a suceder en la cruz. Él iba a llevar a la cruz entonces el dolor, el sufrimiento, el pecado del mundo. Cristo murió en la cruz por los pecados del mundo. Recuérdelo bien. En la cruz murió
por el pecado del mundo. Pero, recuérdelo ahí, la muerte de Cristo hubiera sido en vano si Cristo no resucita. Un punto clave en el proceso de la salvación está en la resurrección. Por eso es la primicia en la resurrección de los muertos. En vano hubiera muerto si no hubiera resucitado. ¿Por qué? Él puede llegar a la cruz y morir. Listo, murió por nuestros pecados. Pero si no resucita, en vano hubiera sido la muerte, porque nosotros no hubiéramos podido tener vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna por la resurrección. En la cruz tenemos el perdón de pecados. Pero como tal, la vida eterna viene por la resurrección de Cristo. ¿Ves? El cristiano debe pasar o debe tener tres procesos. El antes de la cruz, que es el conocimiento del reino de los cielos. Cuando dice el Espíritu Santo que Él me convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo me arrepiento de mi inequidad. El segundo paso es la muerte en la cruz, quiere decir, juntamente crucificado con Cristo, para poder entonces tener esa nueva vida en victoria. Pero el tercer paso es resucitar con Cristo, ser esa nueva criatura, vivir para Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo y actuar como Cristo. Ahí viene el proceso de la obediencia. Porque muchos cristianos hoy nos desenfocamos de lo que es la verdad de Cristo, de la realidad de Cristo, porque no hemos resucitado. Nos quedamos en la muerte de la cruz. Porque muchas doctrinas hoy enseñan que la salvación se pierde porque quedaron en el proceso de la cruz, no en la resurrección. La resurrección es la que me da la seguridad de la vida eterna. La seguridad entonces proviene de que el Señor haya resucitado al tercer día, haya ascendido a los cielos, se haya sentado a la derecha de Dios Padre, y desde ahí vendrá a juzgar al vivo y al muerto. Pero entonces mi seguridad es que como Él resucitó, Él venció el pecado, venció la muerte en el momento de la resurrección. Cuando está en la cruz y muere, en ese momento solamente hace el proceso de tomar el pecado, pero lo vence con la resurrección. Quiere decir, sin la resurrección, en vano, les recuerdo, sería la muerte de Cristo. Ahora, con esa nueva esperanza, con esa nueva vida eterna que nosotros tenemos, ahora nos empezamos a identificar con Él en su resurrección. Para poder empezar a vivir una vida transformada, recuerda, la resurrección es la transformación de la muerte a la vida. Estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Cristo nos llevó a la cruz. Allí todos fueron muertos, pero viene el proceso de la resurrección para que yo pueda tener esa vida transformada. ¿Y qué es una vida transformada? Tener la capacidad en familia de poder entonces nosotros morir al viejo hombre, a las viejas cosas, morir a la naturaleza pecaminosa. Yo ya no vivo, recuérdenlo, yo ya no vivo por el deseo al pecado, yo ahora vivo por el deseo a Cristo, de todos los días estar delante de Él. Y aquí tomamos entonces a María. María tomó la mejor parte, estar en sus pies. Y allá es donde nosotros debemos de llegar. Estar en el deseo todos los días de estar en su presencia, de estar en su gracia, de estar en su misericordia. Estar delante de Él,
satisfacernos de Él. No del mundo, no de las cosas. No podemos entrar en pleitos, en contiendas y en caos. Necesitamos entrar a la presencia de Dios. Entonces, esa resurrección de Jesucristo es el evento central dentro del cristiano. Y es la base de la fe. Usted y yo podemos creer en lo que el Señor nos ha prometido por medio de la resurrección. ¿Qué hubiera pasado si no resucita? ¿Qué hubiera pasado si los evangelios dicen, el Señor murió y no volvió a resucitar? No tendríamos vida nueva. No tendríamos una esperanza de un tiempo glorioso. No tendríamos entonces esa luz y esa verdad. No nos podríamos entonces satisfacer de Él. No nos podríamos entonces caminar delante de Él. No podríamos entonces ver su gloria y la manifestación de su poder. Sin la resurrección, la muerte del cristiano, o la muerte del Cristo, en la cruz sería un sacrificio incompleto. Si Él no resucita, su sacrificio hubiera quedado medio. No hubiera tenido el sello. Mire, recuerde cuando el Señor está en la cruz y le dice, Señor, todo ha sido consumado. Quiere decir, yo he cumplido. Porque la resurrección, ¿a quién le pertenecía? Al Padre. El Señor cumplió el proceso de venir a enseñarnos el reino de los cielos, de tomar el pecado, de llevarlo a la cruz, de sufrir, de ser ese cordero inmolado, sacrificado, maltratado y humillado. Eso lo cumplió. Le dijo, Padre, yo he cumplido. Cuando está en la cruz. Ahora viene el proceso de la resurrección. ¿Quién tenía que resucitar? Cristo, pero ¿por medio de quién? De su Padre. Su Padre necesitaba resucitar, debía resucitar, para que se cumpliera la obra, para que se cumpliera entonces lo prometido. Y ahí es donde esa base de la fe nace. Vuelvo y le digo, sin la resurrección, la muerte de Cristo en la cruz sería un sacrificio incompleto. ¿Y qué es lo que pasa allí entonces? Ya no tendría poder para la transformación del creyente. Ya no había ese poder para que usted y yo tuviéramos una nueva vida. Para que usted y yo tuviéramos entonces una nueva identidad. Ya no nos podíamos identificar con Cristo. ¿Con quién nos íbamos a identificar si Él no había resucitado? Si no hubiera resucitado. ¿Con quién me iba a identificar si Él no hubiera vencido en la muerte, en la cruz? Porque el vencimiento viene después de la cruz, en la resurrección. Entonces, sin embargo, al resucitar de entre los muertos, Jesús no solo vence el pecado y la muerte, sino que también aseguró una esperanza viva para usted y para mí. ¿Y qué es una esperanza viva? Pues que todos los que creen tengan vida eterna. Eso fue lo que aseguró el Señor. Eso fue lo que mostró el Señor. Miren, el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, la resurrección fue el sello, fue el punto clave para poder nosotros deshacernos del pecado.
Vuelvo y repito, Cristo fue a la cruz a morir por ellos, pero serían en vano si Él no vence con la resurrección. Entonces, la resurrección, por lo tanto, es el fundamento de nuestra salvación, la base de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Es nuestra esperanza futura y nuestra victoria presente. Por eso es necesario que resucitemos con Cristo. Por eso es necesario entonces que nosotros podamos vivir esa esperanza nueva. Por eso es que es necesario entonces caminar para Cristo, morir al viejo hombre. La resurrección de Cristo es más que un hecho de la historia, es más profundo. Es una garantía divina que tenemos nosotros los creyentes, porque en ella hay algo, y es la promesa de la vida. Recuerden que el Señor le ha dado 5 regalos, y entre ellos es la promesa de que usted y yo viviremos eternamente, que ya no sufriremos en el lago de fuego, el dolor eterno, la muerte eterna. Y cuando le digo muerte eterna, no es que vamos a morir y llegamos hasta ese punto, no. Recuerde que el pecado nos va a llevar a sufrir eternamente y vamos a estar en el lago de fuego, en el lago de azufre. Aquel que no se arrepiente, aquel que no reconoce que Cristo es el Señor y Salvador, el lago de fuego lo espera. Cristo le ha dado la oportunidad de reivindicarse, de quitar esa brecha, de quitar esa cima que hay entre Dios y el hombre. Dios ha extendido su mano a través de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo le ha convencido de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, para que usted y yo entonces podamos tener acceso directo a esa presencia del Padre. Él es nuestra victoria. En Él entonces tenemos toda esperanza y toda convicción. Al resucitar entonces Cristo abrió el camino para que nosotros también participemos en su victoria. Pedro lo dice en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, porque hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Hemos nacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él resucitó. Él no se quedó únicamente en el proceso de la muerte. Entonces, familia, esta esperanza no es incierta, no es una ilusión, no, es firme y segura, porque está anclada al poder de Dios. La resurrección con Cristo es nuestra victoria como cristianos. Es la victoria de Cristo sobre nosotros. Porque en vano Él hubiera muerto si usted y yo no resucitamos con Él. Transformando nuestro carácter, transformando nuestro ser, siendo esa nueva persona. Hoy el que no reconoce a Cristo, lastimosamente, es un insensato y necio del corazón. Así que, familia, la invitación del día de hoy es resucitar con Cristo. Usted ya es cristiano, pero no se quede en el proceso de la cruz. Muchos se han quedado en el proceso de la cruz, por eso aún viven en sus pecados, por eso es que aún viven en sus deleites, por eso es que no han pasado a la herencia eterna. Y entonces hacen sacrificios para agradar a Dios, para que no les cuenten sus pecados. No. Ya Cristo murió un solo sacrificio y para siempre. Ahora nosotros como cristianos debemos de empezar a vivir esa transformación de la resurrección. Muera hoy a sus deseos de la carne. Muera hoy a sus deseos del mundo. Muera hoy
a esa mente racional, a esa mente razonal, a esa mente compleja que no le permite ver la gloria y sustento de Dios. A eso es que usted tiene que morir hoy, para poder tener esa victoria, para poder que en usted se cumpla el proceso. Cristo ya le dijo, todo ha sido consumado. Quiere decir, usted y yo ya hemos muerto al pecado, ya tenemos esa victoria del pecado, pero ahora resucitemos con Cristo, una nueva vida, una nueva transformación. Deje el deleite en las cosas vanas, deje de mirar al mundo, mire al reino de los cielos, que hoy caminemos para Él y para siempre. Así que familia, les invito entonces para que oremos, para que esa resurrección de Cristo sea para nosotros una victoria y una esperanza segura. Amado Dios y Señor, hoy quiero darte gracias porque si tú no resucitas, en vano sería tu muerte, Señor. La resurrección entonces trae para mí seguridad y vida eterna, Señor. Justifícame ahora, Señor, porque a través de la resurrección puedo ver tu gloria y puedo ver tu majestuosidad. Puedo llenarme entonces de tu misericordia y de tu gracia. Úngeme ahora, Señor, con todo el poder. Úngeme, Señor, con toda la gracia. Llénanos, Señor, de toda victoria. Y que entonces estemos delante de ti, Señor. Bienaventurado es el varón que ha creído en tu resurrección, Señor, y que ha resucitado contigo. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Recuerden que hoy nos vemos a las 7 con el Ministerio de Damas y a las 7:30 con el Ministerio de Varones. Todos para que podamos tener una vida en Cristo. Chao.